Esta es una foto de New York Stock Exchange, conocido también como la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿verdad? Como ustedes pueden saber, cada país tiene su bolsa de valores, dependiendo de la condición económica de, de él. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el Dow Jones, ese es un exchange, tiene el Nasdaq, el SP 500, el Global Dow, el oro y el aceite. Como en Europa, ustedes pueden observar, ¿verdad? Está Singapur, España y los demás países, ¿verdad? También está Asia, Asia también tiene Japón, está la China, ¿verdad? Todos los mercados están, eh, concuerdan uno con el otro. Si a uno le va bien, este depende del otro y así sucesivamente, ¿ya? Pero ustedes dicen, bueno, ¿qué es la bolsa de valores? ¿Ok? ¿Cómo yo puedo hacer dinero? ¿Verdad? Fácil. La bolsa de valores, ¿verdad? Eh, Cada mercado tiene compañías en ellas. Por ejemplo, Mastercard, uh, Google, compañías súper importantes de alto crecimiento que dependiendo cómo el mercado le vaya, así como por ejemplo ahorita estamos con el mercado abierto, ¿verdad? Todos los mercados, dependiendo la zona donde vivan. Por ejemplo, aquí en New York, ahorita está abierto. Usted puede observar que dice New York es open. En London ya cerraron y en Tokio también ya cerraron. So, nosotros, en nuestro mercado, lo abren de 9:30 a 4 de la tarde. Easter Time, este es el tiempo del este, es cuando cierran el mercado. Um, digamos que ustedes quieren saber cómo hacer dinero, ¿verdad? Bueno, fácil. Por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es coger a la compañía a quien le van a comprar. Por ejemplo, si quieren comprarle a Google, ¿verdad? Google es una compañía que lo controla el SP 500. Como pueden ver, el SP 500 va perdiendo ahorita 22 puntos. Así que Google definitivamente se va a venir para abajo. Como pueden ver, Google ahorita se vino para abajo, right? Entonces, ustedes, pueden comprarle a Google, ¿verdad? Porque este es lo básico del stock market, que ellos siempre están para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ellos suben y bajan, ¿verdad? Um, Así como suben y bajan, ustedes pueden comprar aquí barato y lo venden aquí caro. Y así sucesivamente. Lo compran aquí barato y lo venden aquí caro. Así como Google. Esta es una, una, una gráfica de Google ahorita en el día. Vamos a poner los candlesticks de 4 minutos. ¿Verdad? Como pueden ver, Google ha tenido un día bien bajo, ¿verdad? Esto es bien emocionante para mí, para cualquiera, dado de que cuando baja, uno hace dinero, cuando sube también. So, uh, realmente es bien emocionante, es bien adictivo, ya. Um, por ejemplo, cuando ustedes le compran a esta compañía, ¿verdad? Ustedes le compran, en este ejemplo, les voy a hacer un ejemplo rapidito, ¿verdad? Le pueden comprar, digamos, ok, tenemos un problemita, ok. Ustedes pueden comprar a Google a este precio, 596, ¿verdad? Pero como ustedes son unas personas que, no son greedy, no son unas personas que tratan de llevárselo todo, ¿verdad? Lo compraron a 596, ¿verdad? Lógico que ustedes no van a pagar esto, 596 no vale, ¿ya? Ustedes pueden comprar acciones, ustedes no van a comprar la divisa, porque si compran la divisa no van a poder ajustar, ¿verdad? Dado que Google es una compañía que está bien cara, pero no importa. Ustedes compran a Google a 596 y lo pueden vender a 592, ¿ya? Um, con una ganancia de $4, ¿verdad? 592, 560, $4. Por cada punto, por cada dólar que Google baja, son $100, ¿verdad? So ahí serían
a $400 en menos de, bueno, si lo hubieran comprado aquí son casi las 10 de la mañana y lo hubieran vendido aquí. So, casi en 40 minutos se hubieran hecho a $40, ¿verdad? Um, bueno, esto lo que realmente es el stock market, de que ustedes compran barato, ¿verdad? Ustedes compran barato acá arriba y lo venden caro acá abajo. Y así sucesivamente. O sea, si Google está en este range, en este rango, ustedes pueden comprar aquí y vender aquí, ¿ya? Ustedes pueden estar haciendo esto todo el día, ¿ya? Dado de que el mercado está abierto desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde, ¿ya? Cosa que es adicto. So, you know, si son unas personas que acaban de comenzar, pues lo que les sugiero es que nada más, obtengan un poco de profit, de ganancia y ya, y se salgan. Eso es todo. Dado de que esto es adictivo, así como lo pueden ganar mucho más, porque si ustedes se dan cuenta, pueden comprar aquí a 596 y pueden vender ahorita que está a 587, son $8, ya son $8, son $800. Y bueno, ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Realmente la ganancia desde este punto de 596 a 587 es sin límite. Me refiero a sin límite dependiendo a dependiendo a la cuenta con que ustedes empiecen. Ustedes pueden empezar con, qué sé yo, unos $300, ¿verdad? Si ustedes empiezan con $300, empiezan a hacer unos 80 aquí, ¿verdad? Dependiendo. Yo creo que para Google no creo que puedan comprar, no creo que puedan hacer trading con 300. Me imagino que con mil sí podrían comprarle a Google. Pero bueno, pueden comprarle a RIM, la compañía que hace los Blackberries. Esta es una compañía fuerte también. Ahorita está perdiendo $1 con 38 centavos, ¿verdad? Y pueden empezar desde ahí. So, cualquier tipo de pregunta me pueden escribir a mi correo electrónico, ¿verdad? Preguntas, yo les doy respuesta. Bueno, lo que sí no les dije es que una vez que compran a Google, ¿verdad? Por ejemplo, a Google, compran a Google, ustedes van a tener una posición en la cuenta, ¿ya? La posición desde que si le compraron, ustedes van a tener aquí la posición. Si ven, esta es la posición de Google. Yo esto lo compré hoy en la mañana. Solo compré un contract, ¿verdad? Lo compré, bueno, ahorita tengo de ganancia $635. Ya, so prácticamente gasté, serían 1430 menos 635. Oh, sí. Bueno, entonces si quieren comprarle a Google con una inversión de $800, pueden comprarle, ¿verdad? Como si pueden ver, yo empecé con $795 y ahorita tengo una ganancia de 635. So, prácticamente mi inversión fue esta, ¿ya? Porque esta es mi ganancia. So, como ustedes pueden observar, eh, eh, si yo quiero cerrar esta posición, digamos que yo quiero vender, ¿verdad? Quiero cerrar la posición porque yo quiero el dinero, no quiero de que Google se vaya para arriba y yo vaya a perder, ¿verdad? So, yo cierro la posición, aquí me dice I'll sell to close Google y ya la vendo. Como pueden ver, así de simple. Y si yo quiero comprarla para atrás, la puedo comprar también. So, bueno, este solo es un ejemplo, nada más, ¿verdad? Um, Ustedes pueden hacer esto una, dos, tres veces todo el día, ¿ya? Estas son todas las compañías, ¿verdad? Todas las compañías, como pueden ver, los mercados ahorita están para abajo, dado que la economía no está muy buena, a menos que vengan los federales y metan uh, unos 5 trillones o 25 trillones para que ese mercado suba para arriba.
dado que no lo dudo que pase. El mercado pues se va a desplomar, se va a desplomar más y más. Um, bueno, esto solo es los basics, es algo básico sobre lo que es el New York Stock Exchange o Bolsa de Valores, ¿verdad? Para más información, pues tienen mi email abajo, una pregunta, um, me la pueden hacer al email. Eh, Estos son los brokerage account. Esto sí no lo cubrí. Esto es el brokerage account de que um, ustedes pueden hacer sus órdenes con ellos. Uh, you know, hay, um, hay órdenes de práctica. So no necesitan ustedes prácticamente tener dinero para empezar a aprender lo que es el stock market, ¿verdad? Eso es bueno porque si ustedes no cuentan con el dinero y empiezan a practicar, eso es excelente, porque cuando ya puedan, lo único que tienen que hacer es meter dinero y, y hacer dinero. Eso es simple, ¿verdad? Tengo muchas estrategias como para que ustedes hagan un cash flow todos los días, quieren hacer 200, 400, 1000, dependiendo uh, la cantidad de dinero que ustedes tengan en la cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos otra posición con Google, ¿verdad? Esta no la he cerrado. Esta la hice hoy también. Esta es con Option Express. Como pueden ver, esta es la posición. Tenemos a 3090 de ganancia y con Mosaics Company vamos perdiendo $25. ¿Ya? Si queremos cerrar esta transacción, pues solo le damos un dice trade y cerramos nuestra cuenta, la vendemos y ya, goodbye. So, bueno, esto es lo que es la bolsa de valores, ¿verdad? Realmente es algo fácil. Lo único que necesitan es practicar, ¿verdad? Porque la práctica es el maestro en cualquier rama, en cualquier trabajo que ustedes hagan. Um, Eso es lo que realmente vale. Aquí hay mucha gente profesional, ¿verdad? Que está en la bolsa de valores y no sabe absolutamente lo que hace. So, um, hay que educarse, con nuestro dinero, hay que poner a trabajar nuestro dinero, no trabajar por el dinero. Bueno, preguntas, comentarios, mi email, ¿verdad? Gracias por ver.